Mis hermanos, buenas noches. Sean muy bendecidos en este día en que nos reunimos desde nuestros hogares para exaltar el nombre de nuestro Señor. Nos reunimos para que Dios nos enseñe, nos reunimos para que su palabra de vida cambie nuestras vidas y pueda cada día ir terminando la obra que un día Él comenzó en cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito a que usted disponga su corazón. Yo le invito a que usted en su casa, estos minutos, que es como 1 hora y media, 2 horas alrededor, disponga en su casa este tiempo para reunirse con nosotros, para reunirse en el Espíritu. Que seamos un solo Espíritu repartido por Talca, por Gualañé, por San Clemente, por los lugares que nos ven, los países, las naciones que nos miran. Que seamos un solo Espíritu para exaltar el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta noche y usted ahí disponga su corazón. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Amén. Vamos a confesar en esta noche que vamos a exaltar el nombre de Jesús y vamos a confesar que esta noche vamos a disponer también nuestro corazón para escuchar su palabra. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esta noche clamamos a ti, al Dios que todo lo ve, que todo lo llena, que todo lo hace. Oramos, Señor, unidos en un espíritu. A nivel, Señor, nacional y a nivel extranjero nos unimos para decirte a ti, Señor, que tú eres bueno, para darte la gracia por un día más de vida, para exaltar tu nombre, Señor, en este minuto, Señor, nos disponemos para exaltar tu nombre, para cantar alabanzas a ti. Abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y para que tu palabra haga nido en nuestro ser. Y, Señor, esa palabra pueda llevar fruto a 100 por 1, Señor, en cada uno de nosotros. Sé, Señor, que tu plan para nosotros es perfecto y tú anhelas hacernos bien. Nosotros queremos bendecir el nombre de Jesús y disponernos, Señor, para que tú hagas, Señor, conforme tu voluntad en cada uno de nosotros, amado mío. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón aún por nuestros malos pensamientos, Señor, porque sabemos que nada bueno hay en el hombre que pueda ofrecerte. Todo lo bueno solo viene de ti. Gracias por escogernos y gracias por mantenernos y gracias por ayudarnos a resistir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito, mi hermano, que usted junto a su familia ponga en el celular o su computador y imagínense que estamos todos juntos en la iglesia como antes. Y disponga su corazón. Amén. La palabra dice en Hebreos 11:5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted hoy día oró, crea que Dios le escuchó. Si usted hoy día va a cantar, crea que Dios le va a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a que cantemos esta alabanza que viene a continuación. Muchas veces nos sentimos solos y sentimos que las batallas las libramos solos. Y creemos a las mentiras que el enemigo muchas veces dice que estamos solos, pero ¿sabe qué? La palabra dice que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del tiempo. Amén. Crea que está con usted y que un ejército acampa a su alrededor. Le invito a que cante esta alabanza conmigo.
Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Amén, mi hermano. Yo creo que usted y yo estamos en nuestros hogares dándole gracias a nuestro Dios por su hermoso plan para con nosotros, ¿cierto? Para salvar nuestras vidas, para rescatarnos de las garras de la muerte y del plan siniestro en contra de nosotros. La alabanza que viene a continuación es una alabanza que resume el glorioso plan de salvación que Jesús hizo por nosotros. Es tan hermosa, cada vez que la canto me ministra mucho y cada vez que la escucho me sigue ministrando. Y le invito que junto a los ministros que han preparado esta alabanza,
que usted disponga su corazón y escuche de principio a fin, y no solo cante por cantar, sino realmente eleve una exaltación al nombre de Jesús por el hermoso plan que hizo con usted y conmigo. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte Él me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte Él me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte Él me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más estamos acá en
en la iglesia Manantial de Vida, saludando a todos los hermanos que se conectan con nosotros, y nuestros hermanos de Gualañé, San Clemente, y de todos los hermanos también alrededor de diferentes partes de nuestro país que se están conectando. Un abrazo grande, un saludo. Queremos hoy día compartir una vez más estas verdades profundas del reino. Sabemos que es una gran necesidad. Hemos suspendido un poco los cultos, las maneras, de alguna manera con mensajes motivacionales de fe, pero queremos llevar una fe más profunda, en donde podemos alcanzar las promesas del Señor, donde podemos vivir en una plenitud, donde podemos descansar plenamente en todo lo que es el reino de Dios, en todo lo que es vivir bajo la bendición plena del Señor. Y eso es lo que queremos, que como iglesia podamos ir llevándonos, caminando a esa dirección. Por eso comenzamos en el arrepentimiento, el nacer de nuevo. Estuvimos hablando sobre la regeneración, sobre lo que Dios viene a buscar y la preparación del nuevo nacimiento, la vida, ¿cierto?, regenerada. Hablamos la semana pasada de cargar la cruz, que significaba ir muriendo cada día para que naciera. Es necesario menguar para que Él crezca. En eso estuvimos hablando, porque de otra manera es imposible entrar y ver el reino. Es necesario. Y de esa manera vamos a poder estar en una posición en la cual podemos tener una autoridad y poder. Creo que Dios está llevándonos a través de la palabra, a través de todos estos mensajes, estudios. Estamos llevando a una profundidad para escarbar aún y poder afirmar más, como dice las estacas. Primero hay que afirmarlas para después multiplicarse, para crecer, para extendernos. Pero hay que afirmar muy claro, y afirmar las estacas es establecernos bien claramente en la posición que tenemos. Quiero dar gracias a Dios porque está con nosotros nuevamente nuestra hermana Londra, en quien hemos estado compartiendo estos temas, también con nuestros hermanos que están acá, pero con ella estamos tratando de llevar un poco el diálogo de cómo manejar estos temas. Doy gracias a Dios porque son de gran bendición y sé que nos ayuda a seguir creciendo. No creemos saberlo todo, y eso queremos dejarlo muy claro. Solo creo que sabemos en parte. En parte podemos hablar de esto, pero aún lo que conocemos podemos ver que nos va a abrir los ojos para ir entendiendo aún mayores cosas. Amén. Quiero que nuestra hermana Londra pueda saludarnos y también compartirnos la palabra por la cual estaremos hoy día hablando, que tiene que ver con nacer para el reino. Después de nacer de nuevo, tenemos que ver ahora qué significa nacer de nuevo, y porque suenan muchas palabras como que es un lenguaje de la jerga cristiana, ¿cierto? Soy nueva criatura, ya nací de Dios, nací de nuevo, pero todo eso tiene una connotación, no es simplemente un lenguaje de nuestra jerga, sino que tiene un poder en cada una de estas, ¿cierto?, de estos pasos que se van desarrollando. Mi hermana Londra, Dios te bendiga. Amén. Saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento, donde quiera que estén, donde se encuentren, en sus casitas, ahí donde están, y dándole gracias al Señor un día más por poder estar acá reunidos junto a ustedes. Gracias al Señor porque esta pandemia nos ha separado físicamente, pero a través de estos medios podemos estar juntos en el espíritu, en un mismo sentir, y darle gracias a Dios también por estos temas que Él nos está entregando, que sé que han sido de gran edificación, no solamente para ustedes, sino también para nosotros. Cuando estamos preparando estos temas, somos muy ministrados también por el Señor. Así que toda la gloria sea para Él. Amén. Y vamos a abrir ahí nuestra Biblia donde estén. Vamos a abrir en Hechos 26 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Y como decía nuestra pastora, el tema de hoy es nacer para el reino de los cielos. Estábamos hablando del nuevo nacimiento, como decía, y en este nuevo nacimiento
vamos a nacer y vamos a entrar en un nuevo reino, que es el reino de los cielos. Y dice en Hechos 26:15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, y atento a esto, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Este es el traspaso que el Señor hace con nuestras vidas en el Espíritu, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando viene este nuevo nacimiento, que salimos de las tinieblas a la luz. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como dice en una palabra que vamos a ver más adelante, el mundo entero está bajo el poder del maligno, y así también estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo, estábamos bajo este dominio, bajo este imperio, bajo este gobierno que era el imperio de las tinieblas. Y como dice acá la palabra, el Señor nos traslada del imperio de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas, al reino de los cielos, que es el tema de hoy, que es nacer para el reino de los cielos. Trasladados desde el reino de las tinieblas, desde ese imperio de Satanás en el que estábamos cautivos, y nos traslada al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Mira, lo que tú estás diciendo en esta palabra, que es la palabra en la cual estaremos trabajando, dice, para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas, se conviertan, ¿cierto? Convertirse, se arrepientan, se vuelvan, salgan, convertirse es darse vuelta al revés, es volverse absolutamente, ¿ya? Dice, se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, van a salir de la oscuridad y se van a convertir a la luz. Y dice después, de la potestad, dice, del poder, del imperio de Satanás a Dios. O sea, es algo que es trasladar, ¿ya? Y para que reciban por la fe que es en mí, habla de sí mismo, Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es lo que hablábamos en que el Evangelio siempre se predicó, el Evangelio para el perdón de los pecados, para irse al cielo, ¿cierto? Que cuando nosotros vamos a morir, vamos a irnos al reino de Dios, y que mientras tanto acá en la tierra tenemos que seguir aguantando, soportando, ¿cierto? Todo, viviendo de una manera como, sí, muy triste, porque eso es que el Evangelio es muy difícil, muy triste, muy doloroso, y de esa manera vamos a vivir hasta que el Señor venga por nosotros. La verdad es que lo doloroso es ir dejando vivir en la carne, pero el ir dejando, abandonando la carne, hay una vida que es una vida abundante, que el Señor dijo. Yo vine a darte vida y vida en abundancia. El problema es que el que no ha entendido y no ha vivido el reino, se le vuelve terrible el Evangelio, porque es una batalla continuamente en la carne y no tiene la revelación del reino. Por lo tanto, siempre va a vivir como afligido, como que siempre hay que vivir tantas pruebas, hay que pasarlas, pero después de cada prueba hay un ascenso. Después de cada prueba hay una victoria. Si no viviésemos nosotros, es necesario, porque es así como nosotros vamos avanzando, vamos desarrollando este ser interior y vamos entrando en una dimensión, vamos abriéndonos nuestros ojos para ir avanzando hacia el reino, entendiendo el reino, porque nosotros inmediatamente, nosotros en el momento que recibimos al Señor, y como hablaba contigo, nosotros nos levantamos, nos arrepentimos, nos levantamos y instantáneamente nosotros somos justificados, santificados. ¿Te acuerdas que todo eso lo vimos? Y después de eso, inmediatamente el hombre sale, y el hombre, su nombre está escrito en los cielos. Ese hombre es santo, 100% santo, aunque
Toda la gente pudo haberlo visto que venía cargado de pecado, pero se levanta santo, totalmente limpio, sin pecado, justificado. El diablo no tiene nada que cobrarle. Lo que pasa es que al levantarse se encuentra, ¿cierto?, en que aún está viviendo en este mundo y aún está con todas estas debilidades que aún no las ha sabido manejar, porque tiene que empezar a vivir después en esta nueva vida, porque ha nacido un hombre santo. No es él, en la carne sigue siendo un pecador, pero el ser que ya Dios ha engendrado ahora de Dios, que es un bebé que tiene que ir creciendo y que hablábamos que tenía que ser amamantado, que tenía que ser preparado, que tenía que ser adoctrinado, que tenía que ser aconsejado, que tiene que ser, cierto, formado, que tiene que ser discipulado, tiene que ser, de alguna manera es como un bebé que tiene que estar a cuidado hasta que vaya preparándose, ¿cierto? A mí delante me preguntaban, ¿cuánto tiempo uno tiene que estar siempre bajo, viendo que todo lo tenemos que ir consultando? Y yo le dije, esto va en la medida que vas aprendiendo, a medida que la palabra va siendo más vida en ti, a medida que vas practicando, el poder de Dios empieza a ser más fuerte y el Espíritu Santo te va a ir acercando y cada vez va a ir creciendo, madurando, que es lo que Dios espera de todo creyente. No que seamos niños para siempre. Dios quiere que podamos crecer, madurar, y cuando tú estás maduro, Dios quiere entregarnos ministerios, Dios quiere entregarnos dones, Dios quiere entregarnos ciudades, Dios quiere entregarnos gente, Dios quiere entregarnos gente para que nosotros las discipulemos, les enseñemos. Dios quiere dejarnos a nosotros a cargo, pero no puede dejar a cargo si hay gente inmadura, si hay gente que no entiende, hay gente que no crece y no se desarrolla en el reino. Entonces va a vivir una vida religiosa, va a andar siempre dependiendo, escapando del pecado, siempre va a andar jugando con el pecado. Como yo le decía a alguien, ¿cómo puedes seguir transando si tú o eres de uno o eres de otro? Tú si dejaste el mundo, dejaste y te arrepentiste del pecado, deja el mundo y deja el pecado. Si no, simplemente todavía no entiendes, todavía no te has arrepentido genuinamente, pero necesitas nacer de nuevo. El que nace de nuevo, como decía el domingo, es una cuestión de ADN. El hombre naturalmente empieza a amar las cosas del cielo y empieza a querer las cosas de Dios y empieza a aborrecer el pecado, porque ya este nuevo ser no quiere nada de lo que era antes. Empieza a aborrecer porque es santo. Entonces no tiene ganas de pecar. Cuando la gente dice, es que es nuestras debilidades, porque las debilidades son en la carne, en el hombre de pecado, pero en el nuevo hombre no existe esa debilidad. Yo no me puedo imaginar que Jesús estaba batallando con su carne, aunque Satanás venía a tentarlo, pero él era un hombre que estaba totalmente libre de pecado, por lo tanto no amaba el pecado, aborrecía el pecado, tenía el conocimiento pleno de lo que hace el pecado y no iba a aceptar el pecado. Él sabía lo que hace el pecado, es separar, destituir, es volverte esclavo de Satanás. Entonces él no iba a aceptar esto. Y esto es lo que viene a ser. Y recibe el mensaje Pablo, que Pablo es el hombre que iba persiguiendo a los cristianos, que sabía que los cristianos eran blasfemos, ¿cierto? Había que matarlos, como mataron a Jesucristo. Pero cuando se le presenta el Señor, Él le da el llamamiento, y el llamamiento es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios cuando nos llama es porque nos revela a nosotros, nos revela el reino. Imposible que tú puedas ir a predicar el evangelio del reino si no lo tienes revelado. Ahora, tampoco puedes hablar del evangelio del reino si no solo lo tienes revelado, sino que vives en él. Y tú puedes hablar de él estando en el reino y puedes hablarle. Pablo fue en ese momento también transformado. Él fue sacado de la potestad, de las tinieblas, y él se abrió el reino para él, entendió, y el Señor le dice, te mando a sacar ahora a la gente, te mando a abrir los ojos de ellos y arrebatárselos a Satanás, sacarlos del imperio de Satanás, sacarlos de aquellas cárceles, sacarlos de aquel lugar de las tinieblas, y te mando a sacarlos ahora y tráelos ahora al imperio, a la potestad, tráelos al reino. Entonces es como sácalos de un lugar y cámbialos de posición. Y tienes que hacer este es el evangelio que mandó a predicar. Este es el evangelio que debemos predicar, más que simplemente ven a la iglesia, que el Señor perdonó tus pecados, sino entender qué significa que Dios te haya sacado y ahora dónde estás para vivir ahora en el reino,
para crecer y desarrollarte en el reino, para que tú puedas andar en la tierra y seas un hombre y una mujer de reino, una mujer que sepa manejarse en el reino y que Satanás no tenga parte contigo. Entonces tú podrás trabajar, tú podrás mover el reino de Dios en la tierra, porque tú ya tienes, sabes cómo están las leyes del reino y ya vives en él, aún estando en la tierra, aún estando bajo que Satanás está moviéndose y gobierna sobre todos los que no se han arrepentido. Tú puedes vivir, y es lo que el Señor quiere enseñarle a través de Pablo. Quiere que nosotros podamos salir por medio de la fe y vivir en el reino. Esto es el Evangelio, ¿cierto? Como lo dice en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Está diciendo ahí, ya no vas a pertenecer, te voy a sacar, ahora te vas a quedar. O sea, nosotros ahora quedamos, la gente nos sigue viendo. La gente que se levantó, se paró, se volvió a su casa. La gente volvió esa persona, pero ya dentro de ella, espiritualmente fue totalmente sacada. Ya no pertenece, aunque está en la casa y aunque la vean en medio todo, ya no pertenece a este mundo. O sea, Dios la sacó y la liberó. Y esa persona ahora, bajo en el mundo espiritual, ya no pertenece al imperio de Satanás. Ahora es de Dios. Ahora es de Dios, ahora es de Dios, aunque la gente siga viendo que tiene pertenencia, no sé, es hijo de tal persona, ¿cierto? Pertenece a la familia tanto, pero el Señor dice, ahora ya no pertenece a la familia, pertenece a la familia de Dios. Porque Jesús mismo dice, mi familia, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, en un momento Él se sale de la familia y Él está insertándose en el reino. Y cuando le dicen, hey, ahí está tu mamá, y le dicen, no. Desde ahora quiero que sepan, yo ya pertenezco al reino y la familia que a mí yo pertenezco son los que son del reino. Esa es mi familia. Aunque ellos son mis hermanos, mi madre en la carne, pero en el reino ellos tendrían que llegar también, ¿cierto? Nacer de Dios para también pertenecer. Por eso es que nos llamamos hermanos. No es que la gente porque viene a la iglesia nos llamamos hermanitos. No, porque pertenecemos ahora a una familia en la cual Dios ha levantado muchos hijos para llegar, ¿cierto?, a ser como Cristo. Amén. Y con esta palabra el Señor ahí sigue transformando, renovando nuestro entendimiento, porque la palabra nos está mudando. Es tremendo lo que está haciendo la palabra con cada uno de estos temas, cómo Dios a través de estos temas nos está mudando y transformando para llegar a entender realmente lo que somos en el Espíritu. Y como dice ahí, es un asunto de fe. Y que realmente nosotros lleguemos a creer en el Espíritu lo que Dios ha hecho y que, como dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y no es una frase que repetimos, sino que realmente en ese momento, como decía, fuimos trasladados de una posición a otra. O sea, realmente estamos en la tierra. Como dice, quizás caminamos acá, pero somos del cielo. Y dice, sentados con Cristo juntamente en los lugares celestiales. O sea, nosotros nos movemos, tomamos la micro, andamos en la calle, caminamos, trabajamos, hacemos tantas cosas. Físicamente nos vemos ahí, pero internamente en nuestro espíritu nosotros nos movemos en otra dimensión. Y esto quizás es como muy elevado, y a algunos a lo mejor cuesta creerlo, pero debo asumir esta nueva naturaleza y esta nueva nacionalidad, como decíamos. ¿Cierto? Recuerda que no fue gratis. Para nosotros es gracia. Para nosotros es un regalo. No tiene costo, dicen. No, es un regalo, sí, pero tuvo un costo. Cuando tú das un regalo, tú cuando lo estás regalando a la persona no tiene que pagarte nada. Pero quien te lo regala tuvo que invertir. Tuvo que ir a un lugar, tuvo que buscar, tuvo que escoger y tuvo que saber a quién se lo iba a dar y por qué era importante. No llegó y escogió, no dijo, no, le llevo este. Tú tienes que ver si realmente le sirve, va a ser de utilidad porque quiere hacer una buena inversión para que sea
de gran bendición para esa persona. Bueno, este regalo fue muy caro. Este regalo costó la sangre de Cristo. Sí, es un regalo para mí, es un regalo para ti. Pero por eso es que muchas veces no le damos la importancia. Pero cuando, como te decía en la mañana, cuando hablábamos, te dije, hey, mira la sangre y toma la importancia. Porque no estamos hablando de la muerte de una persona, no estamos hablando de la muerte de un pecador, no estamos hablando de la muerte de cualquier hombre. Estamos hablando que Dios mismo se hizo hombre y que Dios dio su vida y que Dios envió a su Hijo. Dios mismo lo hace para venir a morir por nosotros. Y estamos hablando de la sangre de un santo, de alguien que no pecó, que tuvo que hacer una obra tremenda, tuvo que nacer por obra del Espíritu Santo, tuvo que caminar como hombre en este mundo, pero bajo el reino de Dios, viviendo de esa manera, con todo el poder, la potestad que Dios le dio. Satanás no podía tocarlo. Esto es el reino, esto es lo que estamos hablando, esta es la naturaleza que Dios nos dio. Y eso es lo que nosotros no hemos querido, no hemos aceptado, no hemos entendido quiénes somos realmente ahora. Y entonces estamos peleando todavía con cosas mediocres, que en último caso, mejor, como yo decía en la mañana, mejor vete al mundo hasta que en un momento estés dispuesto a decir, hey, quiero esto, lo quiero todo, lo quiero absolutamente, porque no se vive mediocremente, no se vive como tibio, no se vive entre la carne y jugar. O eres de uno o eres de otro, pero no puedes pertenecer a Dios y aún tienes parte del mundo. No puedes, o eres de Dios o eres del mundo. Satanás puede tenerte mezclado. Satanás puede decir, no importa que sea un carnal, ve a la iglesia, pero sigue siendo mío. Y a Satanás le importa un comino que tú puedas levantar con unas manos a Dios y puedas servir con una parte a Dios y con la carne también servir al mundo. Y también deleitándote con el pecado, deleitándote con las cosas del mundo y aún agradando al mundo. Entonces Satanás dice, no importa, si yo aguanto cualquier cosa, ya, total, vas a ser mío, ya eres mío, porque Dios no acepta esto. Dios lo dio todo por el todo. Y cuando Dios vino a levantar, nos vino a levantar totalmente, nos vino a hacer una parte, como dicen algunos. No es que cuando el ángel pase lista, entonces vamos a ir al cielo. Yo te digo, el cielo vino a la tierra, el cielo vino sobre nosotros, el reino vino a establecerse, el Espíritu Santo vino a resucitarnos. Ahora somos nuevas criaturas, resucitadas, como decía el domingo. Y el domingo decía, si tú has resucitado, entonces tienes que tener la mira en las cosas del cielo. O sea, ahora ya eres del cielo. Tú no podrías vivir como un terrenal si ya ahora eres del cielo. Entonces algo no encaja. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiso marcar y lo puedes ver en las citas que vamos a estar viendo a continuación, ¿cierto? Sí, y quería recordar algo de que hablábamos delante, que es como irse a otra nacionalidad, que si una persona no abandona, cuando decíamos, si nos vamos a Estados Unidos y tiene todos unos beneficios el gobierno de ese lugar, y yo como chilena llego allá, pero si no renuncio a mi nacionalidad, hay muchas cosas que no las voy a poder obtener de todos esos beneficios que tiene. Entonces, si nosotros, como decía usted, estamos ahí, pero no entramos realmente, si no renunciamos totalmente, no abandonamos totalmente esta naturaleza y no entramos con todo al reino de los cielos, no podremos recibir todos los beneficios, como vamos a ver todo lo que trae el reino de los cielos, y nos vamos a perder muchas y es cosas lo que te decía también. Si nosotros es como si nosotros de un momento a otro nos transportaran a la velocidad de la luz. Ni siquiera tú puedas sentir que subiste al avión y pudiste transportarte y tuviste que por lo menos manejar en tu mente que ibas a ir a Estados Unidos, que de un momento, siendo chilena y de repente despierta, abre en un segundo los ojos y estás en Estados Unidos. Y tú ahora perteneces, ahora tú estás en otra nación, que es otra lengua, que tiene otras leyes, y tú abres los ojos y te encuentras ahí. Es obvio que tienes que empezar a decir, hey, tengo que empezar a hablar el lenguaje de ellos. Voy a tener que empezar, me va a costar, pero voy a tener que empezar a ver cómo se comunican, cómo son sus leyes, porque obvio, si no vas a morir. Si no vas a morir,
Esto es, instantáneamente tú te levantas y perteneces al reino y entraste al reino. Estás ahora, fuiste sacada, absolutamente sacada del imperio de Satanás. El diablo ya no tiene poder sobre ti. Oh, aleluya. Cuando estoy hablando de esto, yo sé que estoy golpeando fuerte a Satanás y sé que muchas personas que están escuchando pueden empezar a sentir que Dios está cortando ahora, porque cuando está diciéndote esto es por medio de creer. Esto sucedió instantáneamente. No tienes que ir saliendo poco a poco. Hay gente que dice, no, poco a poco. Hay cosas que la voy dejando poco a poco. Es que esto es totalmente, Dios corta. Ahora es como si tú cortaras, secaras la raíz de un árbol y el árbol se va a secar, porque inmediatamente Dios secó el pecado. Dios terminó con toda la autoridad que tenía el diablo. Dios te quitó el pecado, Dios quitó el aguijón del pecado. Si te quita el aguijón de pecado, ya no vas a querer pecar, porque ¿qué es lo que me hace pecar? Es el aguijón. Pero si ya no está, y ya el pecado Dios lo limpió, y me limpió de pecado, es obvio que ahora yo voy a vivir, soy santo. Entonces esa santidad comienza, sí es verdad, que mi mente no lo claro. O sea, si tú despiertas en Estados Unidos, abre tus ojos, te duermes en Chile, despiertas y estás en Estados Unidos, es obvio que primero vas a tener que empezar a asimilarlo. Todavía dices, sí, soy chilena, ¿no? Y te preguntan, no, si soy chilena. Me cuesta creer que ahora estoy en Estados Unidos y tengo que empezar a decir que voy a pertenecer a esta nación. Jamás ellos me hubiesen querido aceptar aquí. No aceptan a los mulatitos como yo, por ejemplo, ¿cierto? Pero, hey, voy a estar allá. Quizás yo puedo sentirme un pecador terrible y abro los ojos y después digo, pero ¿cómo Dios dice que ahora me va a aguantar a mí? Si yo sé, te cuesta asimilar, te cuesta creer que Dios haya tomado nuestras vidas. Nosotros que nos sentimos muchas veces desvalorizados, quizás muchas personas nadie las tomó en cuenta. Quizás fuimos un NN en la tierra. Quizás para muchas personas no tenemos ningún valor. Para muchas personas nosotros no tenemos, no significamos nada. Pero de pronto que tú ahora estás en un lugar de tanto privilegio y ahora estás considerado en un nivel de autoridad, es imposible que lo puedas asimilar instantáneamente, es imposible. Entonces esto se va mascando, se va aprendiendo y esto lo tengo que ir ahora plantando. Entonces yo sé que a lo mejor en un año ya estás manejando mejor el lenguaje, ¿cierto? De Estados Unidos, porque lo vamos a poner como ejemplo, ¿cierto? Ya que lo pusiste. Y vamos a aprender, ya poquitito nos manejamos mejor, ya empezamos a aprender algunas cosas. Ya nosotros cuando llegan los extranjeros acá, tratamos de ayudarlos, porque yo le digo ahí, ellos necesitan conocer las leyes, ellos no saben y pueden transgredir y les puede costar caro, les puede costar cárcel, porque para ellos en su nación quizás eso lo podían hacer, pero acá no. Acá les puede costar muy caro. Cuando una vez dejaron a una niña encargada, ¿cierto? Y salieron y lo tomaron, le quitaron la niña porque dijeron que estaba cometiendo, ¿cierto? Como un maltrato. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la niña. Nosotros vimos la noticia, ella se mató delante de todos, se empezó a golpear porque ella no podía entender cómo, si para ellos quizás es normal hacer eso ya y lo dejan encargado y no pasa eso, pero acá es diferente. Entonces yo le decía ahí, cuidémosle, enseñémosle porque no conocen las leyes, tenemos que instruirlos, ahí tuvimos hermanos que empezaron a preparar, ¿cierto? Y hacer clases especiales a los extranjeros, haitianos que llegaban, porque teníamos que enseñarles, de alguna manera, era una manera de que facilitarles para que se manejaran y tuvieran los beneficios de nuestra nación, ver cuáles eran y ellos pudieran optar a esos recursos. Entonces, es lo mismo. En el reino no puedes tú en un momento u otro, necesitas que alguien te enseñe, necesitas que alguien te diga cómo manejar. Ahora tú despiertas, por eso Pablo, y quiero hablar de esto porque realmente creo que el Espíritu Santo está ahora moviéndome a esto y siento que si vamos a agarrar algo no importa, pero siento fuerte esto y creo que el apóstol Pablo cuando cae dice que despierta y mira, él despierta, abre los ojos, él queda ciego. Y él queda ciego por varios días y dice que él ayunaba, él oraba, él lloraba y estaba ciego. Y después vinieron a orar y se le abrieron sus ojos y cayeron como escamas. Lo que hace Dios es tan fuerte, la revelación, la luz que entró en él, que él quedó totalmente desconectado. Porque Dios en esos días estuvo mostrándole
todo lo que era, sacarlo. Dios estaba sacándolo de la religiosidad, de lo que abrazaba él. Él tuvo que soltar toda su religiosidad y entender que era mucho más grande que ser un hermoso religioso, un lindo religioso, porque era tremendo ese hombre en cuanto a todo lo que era en la ley, pero no le servía de nada. Seguía siendo un esclavo, seguía siendo un pecador y estaba perdido. Oh, aleluya. Entonces no le servía de nada ser un religioso. Si hay gente que pueda estar participando en iglesias y pueda ser lindos religiosos, pero tiene que entrar al reino. Esto hay que verlo, hay que experimentarlo. Es algo que se vive. Entonces el Señor estaba diciendo, hey, es necesario que aunque han nacido ahora tienen que ser preparados, porque el reino no es solamente cuando llegues al cielo, tú lo vives aquí. Tú empiezas a experimentar el reino aquí, tú eres transformado aquí. Cuando llegas al cielo, tú ya estás siendo regenerado, ya tienes comunión con Dios. No llegas allá y vas a encontrarte como algo que no sabes. Simplemente tú vas a salir de este cuerpo, pero ya estarás listo, entenderás, te manejarás en el reino. Entonces vamos a saber llegar. Eso es lo que el Señor quiso empezar a mostrarnos. Amén. Y a veces dejamos mal a este rey, pero no porque este rey falle, sino porque nosotros no sabemos manejarnos ni sabemos aplicar las leyes para poder obtener los beneficios. Amén. Vamos a compartir algunas citas que estuvimos hablando. Vimos que habían varias citas que pasamos en muchas oportunidades del reino y las pasamos tan por alto. Y las leemos tan rápido, pero son tan profundas cuando habla de lo que es realmente el llegar a entender lo que es el reino de los cielos. Y tenemos una cita que está en Mateo 6, 9, 10, cuando está la oración acá que hizo el Señor. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, venga tu reino. Aquí Jesús estaba pidiendo que viniera el reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Wow, esto es tremendo, porque los discípulos le dicen, aquí vemos que en el reino hay que aprender hasta orar, porque ya no se ora como se ora en la tierra, como la gente ora en la tierra. La oración de un hombre, una mujer de reino es diferente. Una mujer de reino, un hombre de reino que entiende, y cuando hablo de reino, estoy entendiendo, estoy diciendo que hay gente que ya sabe manejar el reino, gente que ya ha establecido el reino, gente que por medio de la fe ha plantado el reino y se mueve en el reino y hace que el reino de Dios se mueva por medio de su vida. ¿Por qué? Porque tiene fe y cree que ese reino ha llegado a la tierra. Lo que dice aquí, venga tu reino, es decir, el reino de los cielos no estaba en la tierra, aunque por ciertas personas Dios se manifestaba, cierto, por profetas, pero aún el reino de los cielos estaba totalmente desconectado. Desde el huerto del Edén, Dios se separó del hombre. Dios se manifestó en ciertos hombres y Dios trajo y levantó una nación. Pero a esa nación le dijo que iban a ser de reyes y sacerdotes, porque Dios ya estaba enseñando sobre el reino, que iban a reinar, iban a gobernar, iban a tener autoridad, iban a estar por encima de las demás naciones. Y le dijo, ustedes estarán siempre por cabeza, porque ustedes están bajo el imperio del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es superior a todos los reinos. Ustedes siempre van a estar por cabeza y ustedes van a estar por encima y nunca por debajo, dice. Ustedes van a estar siempre por cabeza y nunca por cola. Se lo está diciendo a Israel, a la nación por la cual Dios está levantándola bajo el reino. ¿Por qué? Porque tenía leyes divinas, porque tenía las leyes de Dios, porque hizo una nación. Cuando yo dije, sí, hizo una constitución. Y cuando preparó una nación debe tener una constitución. Y la constitución son leyes. También le dio leyes para poder manejarse, ciertas leyes civiles. Le entregó leyes de todo tipo para que ellos pudieran regirse. Entonces era una nación completa, una constitución. En el monte de Sinaí Dios establece una nación, y es una nación santa, le dice. ¿Por qué? Porque yo soy su Dios, y como Dios es santo, ustedes serán santos. Y está diciendo que santo, ¿por qué también? Porque es una nación separada del resto, será diferente al resto.
Ellos tendrán un Dios diferente a todos los demás, tendrán leyes diferentes, tendrán una lengua diferente y es única. Y yo quiero exaltar a Dios por esto, porque hasta el día de hoy la lengua del hebreo no se ha podido perder. El hebreo original, la gente, los israelitas que conservan, es una lengua que se guarda y ellos la guardan por generaciones. Y ellos a sus hijos, aunque estén en otras naciones, ellos guardan la lengua y ellos enseñan la lengua. Ellos, aunque estén en otros países, no pueden dejar de hablar en sus casas la lengua hebrea, porque eso les identifica, les da nacionalidad, y donde quiera que estén, ellos son bendecidos, porque están bajo ese pacto. Ellos son una nación y ellos son más creyentes que nosotros. A nosotros nos cuesta creer que ahora Dios vino a hacer de nosotros una nación aún, sin menoscabar a Israel, porque Dios sabe que respeto y honro esa nación, porque es de Dios también, pero también vino a ser un nuevo pueblo y las leyes de nosotros, y somos un pueblo que también es de reyes y sacerdotes, lo dice segunda de Pedro, ¿cierto? Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Las virtudes son todos los beneficios, las grandezas de Dios al mundo entero. Dios vino a hacernos a nosotros un pueblo nuevo, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo de Dios. Ahora, estando en la tierra, Dios se va a manifestar en su pueblo y Dios habitará en medio de su pueblo y Dios estará, ¿cierto?, bendiciendo a ese pueblo. Entonces, cuando tú empiezas a entender esto, empiezas a entender que está diciendo, venga tu reino. Es decir, ahora sí, aún cuando estaba esta nación, aún el reino todavía no había descendido, aún por medio del pacto Dios lo estaba haciendo, pero ahora por medio de Jesucristo, el reino iba a ser totalmente restaurado, totalmente vencido, y el reino de Dios iba a ser instaurado por medio de Jesucristo. Aunque aparentemente todavía no se ve, pero ya está hecho. Cristo venció, Cristo derrotó el imperio de Satanás y el reino de Dios se levantó en victoria. Y todo aquel que entra al reino de Dios es un reino de victoria, y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno, pastora, que nos aclara con respecto al Antiguo Testamento, porque aquí vamos a ver varias citas que nos habla acerca del reino en el Nuevo Testamento, pero también entender que el reino también se estaba manifestando en el Antiguo Testamento de la manera que como usted lo está enseñando ahí. Y acá hay otra cita que está en Mateo 4:17, que también Cristo lo habló y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí también nos da a entender de que había algo que estaba partido, que Aleluya. en este momento empieza a conectarse y empieza a abrirse el reino de los cielos. Se está acercando. O sea, Jesús todavía estaba en la tierra, pero aún no había llegado a la cruz. Jesús estaba diciendo ahí, vengan porque vengo, les traigo buenas noticias. Porque el evangelio del reino son buenas noticias. Por eso yo digo, ¿qué es evangelio? ¿Qué es ser evangélico? Eres portador de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que el reino de los cielos ya ha llegado a la tierra, ya fue instaurado, ya Jesús venció, Satanás está derrotado. Por eso es que Jesús cuando entraba en las casas, por eso Jesús entraba donde estaban los muertos y resucitaban, porque Él tenía el poder para venir a resucitar a los muertos. Toda la muerte, el imperio de la muerte estaba siendo derrotada. Jesús traía el reino, Jesús movía el reino, Jesús estaba acercando el reino se estaba moviendo solo en Cristo en ese momento, solo en el Señor. Pero estaba diciendo, vengan porque yo vengo a abrir la puerta para que todas puedan entrar al reino. Yo vengo ahora a restaurar el reino en la tierra que había sido, el diablo lo había sido tomado, ¿verdad? Tenemos otra cita acá que nos muestra cómo el diablo había tomado y había arrebatado de las manos del hombre después de la caída y se apoderó del reino acá de la tierra, ¿cierto? Y en Mateo 4:8 y 9 vemos por qué él le dice, yo te daré los reinos. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo,
todo esto te daré si tú postrado me adorares. O sea, estamos viendo que el diablo tenía dominio y tenía un poder sobre la tierra. Así es. Y eso sabemos que fue delegado. Ese poder no se lo dio Dios, ese poder se lo entregó el hombre. Pero el hombre no se lo entregó conscientemente. Fue por medio del engaño. Fue por medio de la mentira cuando el hombre toma y desobedece y él por la caída, él pierde la corona y el diablo le toma todo porque se vuelve esclavo. Todo hombre que peca, dice, el que peca es esclavo del pecado. Y aquel que se es esclavo de Satanás. Porque aquel que está en pecado lo gobierna Satanás. Está bajo el imperio de Satanás. Entonces, nosotros vemos que Satanás agarró y le tomó. Y tomó todo. Él sí tomó todo el imperio. Él tomó el gobierno sobre todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Y todos los hombres bajo el pecado están bajo el dominio de Satanás. Todos están bajo, aunque puedan decir, no, pero yo, nada que ver con Satanás. Pero si no hemos llegado al reino, si no hemos rendido nuestras vidas, no hemos nacido de nuevo, nosotros, el Señor mismo le dijo a todos, a los maestros, ¿cierto? A los fariseos les dijo, los que se sentían muy limpios, los que enseñaban, y les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Esto es tremendo, escuchar que Dios le dice, o sea, el Señor Jesús le dice a sus propios, ¿cierto? A los fariseos, a los maestros, a los que enseñaban la ley, y le está diciendo a ellos, ustedes pertenecen a Satanás. Pero ¿cómo? Le dice, nosotros no, pertenecemos, venimos de nuestro padre Abraham. Nosotros somos del linaje de Abraham. ¿De qué me hablas? Pero el Señor estaba hablando espiritualmente. Estaba hablando que todos ahora, aún Israel, tendrá que arrepentirse. Todos ellos tienen que nacer, todos tienen que reconocer que Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, Jesús es el que es enviado del cielo para venir, ¿cierto?, a poner el reino, a restaurar y a vencer el imperio de Satanás. Y eso es lo que todos esperaban, ver que alguien viniera a establecer el reino. Por eso es que lo vemos, que le dicen, ¿cuándo lo harás? Pero el Señor lo hizo en la cruz, el Señor ya restauró todas las cosas. Solo que por medio de la fe, los que creen ya lo pueden vivir, ya lo pueden experimentar. Ya Satanás no tendrá parte, ya nosotros no moriremos, nosotros viviremos eternamente, nosotros nos levantaremos de la tumba, porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Si Cristo viene ahora, sonará la trompeta y nosotros seremos levantados y los muertos en Cristo resucitarán, porque la muerte no puede reinar sobre ellos. Ellos están durmiendo, ellos no han muerto, ellos están durmiendo y esperarán que suene la trompeta y se levantarán. Por eso es que cuando Jesús entraba a los lugares, Satanás sabía, los demonios se retorcían, porque sabían que venía alguien que estaba por encima de ellos, que estaba sobre todo gobierno y venía a traer libertad a los cautivos. Él venía a decirle al infierno y a Satanás, te queda poco tiempo. Si te recuerdas, esos demonios que le hablaban por medio de ese endemoniado ganadero, ellos le dicen, ¿qué tienes con nosotros si aún no ha llegado el tiempo? ¿Qué vienes ahora a hacer con nosotros si todavía no es el tiempo? Eso dice Satanás todavía, porque mientras todavía Cristo no venga a hacer cielos nuevos y tierra nueva, el diablo dice todavía no es tiempo, pero Dios ya lo hizo por medio de Jesucristo. Por eso es que el reino se ha acercado. Ya está más cerca. Estoy aquí, véanlo. Gloria a Dios. Invitamos a todos los que nos están escuchando en este momento por primera vez, los que no han recibido a Cristo en su corazón, que este es el día. Amén. En que podamos abrir el corazón y decir, ya no quiero seguir porque hay solamente dos reinos. Uno que es el Dios con minúscula, que es del padre de este siglo, Satanás, y del Dios con mayúscula, que es el Dios vivo, el Dios verdadero. Y o se es de uno o se es del otro. Entonces, quien no ha abierto su corazón y no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, estará cautivo y subyugado bajo este rey con minúscula, este Dios con minúscula, este Dios de tinieblas, y el anhelo del corazón de decir, quiero salir de ahí porque si el reino de Dios, todo lo que sabemos, los beneficios que trae,
también sabemos lo terrible que es estar bajo el gobierno y subyugado bajo el poder de Amén. Satanás, ¿verdad? Jesucristo le llama a él como el príncipe de este siglo. Ni siquiera es un rey, porque no tiene corona. Sí es un príncipe porque es un principado que fue expulsado del cielo y es un principado en el cual se le entregó autoridad. Pero el príncipe de este siglo dice, de este siglo, o sea, no tiene un reino duradero. Su tiempo que tomó y le quitó al hombre y tomó este reino que es la tierra. La tierra es un reino en el cual Dios les dejó en las manos y al cuidado del hombre, para que el hombre cuidara, se multiplicara y disfrutara en este reino. Pero Dios es el Señor de todo, porque los cielos de los cielos no contienen su gloria, ¿cierto? No pueden contenerla. Es decir, hablamos de Dios sobre la galaxia, sobre otros planetas, es Dios por encima de todo. Pero nosotros estamos hablando de la tierra, y Él vino y estableció en la tierra un reino y puso al hombre y le entregó y él venía a disfrutar. Y Satanás vino y quiso apoderarse de este reino. Él quiere ser rey, siempre ha querido tener lo que es de Dios, pero nunca va a poder porque él es creado y es inferior al creador. Amén. Y dice que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, pero este Dios, este Rey, viene a dar vida y vida en abundancia. Y dice en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántas veces se ha predicado de eso? ¿Cuántas veces, Alondra, hemos hecho mensajes y mira, el reino, la cantamos, el reino de los cielos, pero dice que el más pequeño, en otras palabras está diciendo, el más pequeño, Alondra, está diciendo, tú eres mayor que el Juan el Bautista. Tú eres mayor. Y siendo Juan el Bautista considerado uno de los más grandes profetas y mayor, él mismo lo reconoce como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Lo pone en el nivel de los más altos profetas, porque es el que viene a abrir el camino después de 400 años de silencio, después de 400 años que Dios había guardado silencio. La nación, no habían profetas, nada, Dios guardó silencio. Y después de 400 años aparece Juan el Bautista abriendo camino y viene trayendo la palabra y trae el mensaje de arrepentimiento y trae a la gente, la empieza a volver a Dios. Y él dice, no hay un hombre como este que ha nacido de mujer, porque él fue nacido de mujer, ¿cierto? Después consagrado, no era Cristo. Y dice, él nacido de mujer, porque él no nació de nuevo. Él es el que está cerrando el Antiguo Testamento y está terminando los profetas antiguos y aparece Jesucristo con el nuevo. Entonces Juan el Bautista es el cierre y es la puerta, es como el umbral, el que está abriendo la puerta del Mesías y el que está cerrando el Antiguo Testamento y está terminando el pacto, es el que está terminando el último de los profetas y se está abriendo el camino ahora hacia Jesucristo. Y él le dice, no hay otro. Le dice, como otro con nacido tan grande como este, pero a la vez, después que lo trata tan grande y lo pone entre los más grandes, si tú miras, empieza a mirar hacia atrás, Elías, y ves grandes profetas, Samuel, pero dice, no hubo como él alguien tan grande, pero dice, el más pequeño del reino de los cielos. O sea, ahora va a nacer, ahora va a venir gente del reino, y aún el recién nacido, el más pequeño, será más grande y más poderoso que él. ¡Wow! ¡Qué tremendo es entender eso! ¡Qué tremendo es saber que un recién nacido es más poderoso que Juan el Bautista y que todos los del Antiguo Testamento, que todos los grandes! Y uno dice, hoy quisiera ser Elías, me gustaría ser, y tú eres más grande que uno de ellos. Lo que pasa es que tienes que asimilar lo que es el reino para que tú puedas, eso que empiezas a creerlo, se vuelva poder y autoridad sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Espera un poquito, terminemos esto. Porque después termina diciendo, y los valientes. Sí, dice acá,
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos Sí, en lo otra dice arrebatan. los valientes, ¿cierto? Los que son audaces, dice en otra parte. Lo que quiere decir, aquellos que son astutos, aquellos que se van a atrever, aquellos que van a entrar. No será cualquiera. Hay que arrebatarlo. Por medio de la fe hay que agarrarlo. Por medio de la fe hay que creerle a las promesas. Hay que ser valiente para vivir las promesas, para aguantarlas, para que se cumplan en tu vida. ¿Cierto? Yo delante tomaba a David en brazo y estaba deseoso de tomar leche mientras la mamá se la estaba preparando. Y yo lo veía que estaba desesperado. Yo le decía, David, yo te voy a enseñar paciencia y te voy a enseñar fe. Y le decía, tu madre está preparando, tú no la ves. Entonces ten paciencia, no te desesperes. Ella lo está haciendo. Tú tienes una necesidad, pero ya se está haciendo, ya viene en camino. Paciencia es esperar. Sabes que esto viene, aunque ahora no lo tengas, aunque estés desesperado ahora, pero viene. Y el reino es de aquellos que saben tener paciencia, que saben esperar, que saben tener la paciencia y no adelantarse, sino que saben que lo que Dios le prometió va a llegar. No importa cuánto se demore, pero Dios lo va a hacer. Saben que van a empezar a traer por medio de la fe las promesas, por medio de la fe lo que Dios ya le dijo. Las añadiduras van a llegar porque yo no tengo que correr detrás de ellas, yo no tengo que ir tras de ellas. Y ellas vendrán, ni me interesan. Yo busco el reino, yo empiezo a establecerlo, yo empiezo a creer en el reino, yo empiezo a llamar que ya el reino está en mi vida. Yo traigo el reino. Cuando oro digo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Él nos enseñó, venga tu reino, venga tu reino. Y cuando viene el reino, tú me dijiste algo, ¿qué es el reino? Y yo te dije, el reino es todo el poder, dice, hágase tu voluntad, es todo el poder, es toda la gloria, es toda la autoridad de Dios. Sobre alguien que le cree, venga tu reino, venga tu reino en medio de la enfermedad. Se van las enfermedades. Venga tu reino cuando el diablo está atacándote. Venga tu reino en medio de la tentación. Dios te da el poder para vencer la tentación. El diablo no podrá, el tentador saldrá huyendo. Cuando tú sabes orar, por eso dice, ora pidiendo que el reino venga a tu vida. Aleluya. Y ahí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros hacemos las cosas al revés, ¿cierto? Es más, Buscamos los mensajes, muchos mensajes son al revés. El Señor dice que te va a dar esto, el Señor te va a dar esto, y les llevamos más a amar las añadiduras. Hacemos que la gente piense más en las añadiduras, que Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar esto. Sí, gloria al Señor, porque Dios va a suplir todas las necesidades que tengas. Cuando tú estás en el reino, las cosas llegan sin que las pidas. De acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que Dios sepa que tú vas a necesitar, van a llegar, tú ni las pides. Es por eso que yo le decía, hey, solo piensa, le decía, y va a llegar. Tú tienes la necesidad y va a llegar. Tu madre ya lo sabe, la está preparando. Tú tienes hambre y quieres gritar, le decía, pero hey, tu mamá está preparándola. Tu mamá está haciendo ya lo que tiene que hacer. Y le decía, quiero enseñarte la fe. ¿Por qué? Tan pequeño, es verdad, pero sé que tiene un alma. Y sé que mientras está llorando su alma, el espíritu, si en el vientre, Dios, Jesús estaba en el vientre y en el vientre de la otra mujer y traspasó y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Puedes imaginarte eso? Es decir, que a un bebé tú puedes traspasarle desde muy pequeño, plantarle, ir hablándole a su alma y su alma va a ir recibiendo del Espíritu y pueden ir siendo plasmados para que ya empiecen a abrir su corazón para las cosas espirituales. Aleluya. Qué tremenda responsabilidad para los padres, ¿verdad? Porque muchas veces se enseña más en lo terrenal y tratar de alcanzar y lograr cosas en lo terrenal y no realmente lo que es más grande, que es que puedan conocer y crecer en el reino de los cielos. Y nosotros acá tenemos varias citas
donde vemos a Jesús predicando lo importante que es el reino de los cielos, y después vemos a los que seguían después de él también anunciando el mismo mensaje. Por ejemplo, acá está en Mateo 4:23 y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, dentro de su mensaje y todo lo que hacía, su enseñanza Si crees del que reino. no predicaba el evangelio del reino, no habrían habido milagros. Qué impresionante. Porque dice que por medio de la palabra él sanaba a los enfermos. Pero él tenía que entregar el evangelio del reino. Él tenía que mostrar a qué venía, qué significaba que el reino de Dios viniese a la tierra. Estaba declarando que todo el poder del diablo estaba destruido. Entonces podía sanar, podía liberar. El que tiene la revelación del reino sabe que las enfermedades ya están terminadas. Jesús ya venía porque él se iba a llevar las dolencias. Él se iba a llevar las enfermedades. Por eso que el reino se había acercado. Él mismo iba a hacer la obra y él mismo ya la dejó hecha para que nosotros ahora lo creamos y lo veamos. Amén. Dice en Mateo 24:13: más el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. A todas las naciones, Y predicar vuelvo el a evangelio decir, a todo el mundo. tiene que ser no solo el evangelio. Anda a predicarle el perdón de los pecados. No, predica el evangelio del reino. ¿Y quién puede predicar? El que primero no se le ha revelado, el que no entiende del reino, el que sabe lo que significa. Tú no puedes predicar desde la tierra, tienes que predicar desde el cielo, tienes que tener la revelación para poder sacar a la gente. Tú no podrías sacar a la gente. Yo le decía al Señor, solo si yo estoy resucitada yo podré levantar a los muertos, y hablo también espiritualmente. Entonces yo veré a los muertos y los muertos saldrán de sus tumbas. Yo podré sacarlos de las cárceles, pero si primero yo no soy libre, ¿cómo voy a sacar a alguien? Yo soy esclavo. Puedo ser esclavo de una religión, puedo seguir aún lamentando, bueno, sí sé, yo creo en Dios que me va a ayudar, pero yo igual sigo predicando. Yo escucho gente que aún todavía sigue viviendo como si el evangelio, como que el reino es casi una miseria, y el evangelio del reino es tremendo. Mientras se te revela el reino, se te revelan todo lo que es poder, autoridad sobre todas las cosas, lo que vamos a ir viendo más adelante, porque habla sobre todo, sobre el poder económico, sobre el poder de la enfermedad, sobre el imperio de las maldiciones, sobre todo. Gloria a Dios. Que el Señor haga este milagro, que abramos nuestro corazón y digamos: necesito que se me revele el reino, no solamente que cuando lea diga y predicar el evangelio del reino, sino que realmente el reino se revele. Claro, en mi imagínate, corazón. podemos decir, yo me perdono los pecados, ahora sí, yo gracias a Dios era un pecador y ahora no lo soy, gracias Señor, y ahora me voy a ir al cielo. Y así vivimos, y voy a irme al cielo. Yo sé que cuando el ángel pase lista, pero el reino, o sea, cuando tú empiezas a entender que Dios te mandó a predicar el evangelio del reino, y el reino significa el poder de Dios sobre tu vida, y significa que es Dios mismo operando con todo el poder sobre cada creyente. Entonces, y el diablo no tiene autoridad, y todas las promesas, toda la bendición, todo lo que significa estar en la casa del Padre. Recuerda, el Hijo cuando vuelve, la casa del Padre. ¿Sabes? En la casa del Padre hay abundancia. En la casa del Padre no falta nada. En la casa del Padre Dios te pone en la posición de honra. Entonces, ¿qué significa? Cuando no asimilamos, vemos tantas las enseñanzas, parábolas, pero no las pescamos y hacemos todo la enseñanza completa. Me recordaba de cuando vienen, pongamos el ejemplo de nuestra nación, cuando vienen algunos venezolanos o colombianos que han venido y en realidad han podido disfrutar de algunas cosas de nuestra nación, y dicen: vengan los de su mismo país, y los traen. Entonces, Y a los primeros que traen son sus familiares. O sea, cuando tú llegas al reino, ¿a quién quieres? Tú quieres traer a toda la gente. No es que la quieres llevar a la iglesia. No, a la iglesia se van a entusiasmar un rato, un culto bonito, pero después no tiene brillo. Es llevarlos al reino. La gente que está en el reino no se va. La gente que
que llega al reino no va a volver. No sé si Chile le ofrece tantas cosas bonitas, buenas, y en otras naciones, Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente llega como sea a Estados Unidos porque dicen que es una nación que fluye leche y miel, una nación que les da una posición económica, es como codiciable para muchos, pero van a buscar y traen a otros y no quieren volver. Algunos les dicen tienen que irse, no quieren irse. ¿Por qué? Porque ellos ahí están siendo tremendamente, no quieren volver a ese lugar donde antes estaban. Entonces el que está en el reino dice, yo sé ya lo que significa estar allá. Y no hablo de riqueza, no hablo de algo material, hablo de vivir una vida, ¿cierto?, en libertad del pecado, que el pecado esclaviza, el pecado te menosprecia, el pecado hace que la persona viva en un estado de amargura. El pecado es terrible, trae frustraciones, amargura, fracaso. Pero cuando Dios te libera, tú sabes que ahora tú eres libre. Que Satanás ya no tiene poder sobre ti. Las maldiciones no te alcanzarán. O sea, hay tantas cosas tan preciosas que vienen. Juntamente, siempre le digo al Señor, si la cruz es solamente la entrada para todo lo que viene. Amén. Amén. Y dice Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sigue confirmando cuán necesario es predicar el evangelio del reino a todo lugar, ¿cierto? A toda persona. Y en Hechos 8:12, aquí ya vemos después que los que venían después de Cristo, y dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, esto nos está dejando un legado a nosotros, que también tenemos que nosotros anunciar este evangelio, el evangelio del reino, ¿cierto? Amén. Amén. Y esto es lo que la iglesia, creo, que muchas veces nos convertimos de una religión a otra y dicen, no, yo ya no soy católico, soy evangélico. Parece que evangélico es una religión más. Y hemos llegado a meter el evangelio y la gente, los evangélicos, como una religión. Es más, cuando la iglesia aceptó que el cristianismo fuese una religión más, nosotros bajamos de categoría. O sea, hicieron que bajara de categoría. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una religión. Nosotros tenemos un reino. Nosotros somos nacidos de Dios. Nosotros no tenemos cultos especiales. Nuestra vida es de Dios. Nosotros en la casa donde vamos somos un altar de Dios. Nosotros somos de Dios. Nosotros practicamos una vida. No es que la religión me lo permite o no me lo permite. Es que yo ya no soy, ¿cierto?, de este mundo. No es una religión que me lo impide. Es el reino en el cual yo estoy y las leyes del reino que no me van a llevar, porque yo quiero quedarme en ese reino. Si yo transgredo esas leyes, seré expulsado del reino. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pastora, estaba viendo acá que teníamos en las parábolas, en varias parábolas que nos hablaba acerca del reino, y estuvimos hablando también un poco acerca de qué es lo que era una parábola. Bueno, primero quisimos dejar ahí varias parábolas para que la gente las pueda leer si quiere, pero lo que quería mostrar en medio de esto es que todos los versículos que tú estuviste leyendo y que estuvimos un poco compartiendo, creo que es tan profundo, no, una hora y media no es suficiente, y estamos viendo qué hora es, cuánto llevamos. Yo quiero que allá me puedan decir, es 1 hora y media. Bien, gracias. No me avisas cuando estemos ya, porque creo que cuando estamos acá nos entusiasmamos y siento que a veces cuando estoy viendo estos temas digo, Señor, por eso Pablo se quedaba toda la noche hablando y la gente estaba ahí. Por eso es que Jesús estaba todo el día y la gente no comía, porque es tan grande entender esto, es tan maravilloso estas enseñanzas, son tan profundas, llegan al corazón y hacen que puedas tener una esperanza de vida que el mundo no te la puede ofrecer, que un gobierno no te la puede ofrecer,
Cristo te puede ofrecer la esperanza de vivir muy diferente. El mundo no te puede entregar lo que tú necesitas. El mundo no te puede llenar ni el corazón. El mundo puede ofrecerte el reino de este mundo, ¿cierto? La gente que gobierna en este mundo está preocupada de muchas cosas y eso vamos a ir un poquito más adelante. Pero cuando el evangelio del reino empieza a llegar, cuando Jesús comienza a hablar, la gente se empezó a llenar de esperanza. Había una posibilidad de vida que era diferente a como el mundo habían vivido y conocían. Había una esperanza de que más allá de esta vida, no solamente ibas a vivir para este mundo, ibas a comenzar a vivir la eternidad. Y la eternidad para vivir para siempre con Dios. Y que no solamente va a estar cuando tú te mueras, sino que empieza ahora. Yo quiero decirte, esto empezó el día en que tú llegaste al Señor. Desde ese momento la eternidad entró. Desde ese momento tú eres ahora un hijo de Dios y vas a vivir para siempre con Dios. Desde ese momento tú estás insertado en la familia de Dios. Y tú ya puedes vivir una vida diferente. Aún estando en un mundo perdido, tú puedes tener esperanza de que en medio de toda la pobreza no te va a faltar. En medio de las necesidades, Dios se hará cargo. En medio de toda la injusticia, Dios peleará la justicia. En medio de todos los abusos, Dios estará ahí. Y lo puedo decir porque lo digo con quebranto, porque yo conocí a ese Dios. Porque llevo 30 años en este reino y no quisiera salir nunca. Amo este reino, amo a Cristo, amo al Rey que es el Señor de mi vida. Y le dije que lo aceptaba como Rey y Señor para que gobierne, para que su reino viva absolutamente sobre mí. Y he podido gustar, he podido ver la justicia, el poder y el amor de Dios, la misericordia, el cuidado, la protección, la cobertura. Aunque he visto a la gente pasar mal, pero he visto cómo Dios me ha librado. He visto que aún estando en la tierra, yo no sé cómo habría vivido, pero puedo ver lo que es vivir con Dios. Y no hablo porque Dios me ha dado mucho. No hablo de que Dios te haya dado, no hablo de eso. Porque quizás no tengo ni siquiera riquezas, ni siquiera tengo grandes cosas. Que hay muchos que quizás puedan decir, oh, tiene esto. Estoy hablando del Rey de Reyes. No estoy buscando riquezas, pero estoy entendiendo, he podido vivir de una manera en que tú puedes ver a Dios en medio de todo, abriendo caminos, dándote paz, cubriéndote, honrándote. Y eso es maravilloso. O sea, Dios está, su reino está establecido en la vida de aquel que realmente ha nacido de Dios. Y Dios viene a favor de él. Y la gracia de Dios estará sobre él. Ciertamente el bien y la misericordia le acompañarán todos los días de su vida. Yo llevo 30 años. Y no puedo decir que un día de mi vida, aún en medio de dificultades grandes, en medio de grandes situaciones fuertes, tormentas tremendas, pero nunca he dejado de ver su misericordia y su favor sobre mi vida. Yo estoy hablando no solo de lo que dice la Biblia, yo he experimentado y esto que dice es verdad. Amén. Por eso un día le decía a alguien, ¿sabes por qué el mensaje es más fuerte? ¿Por qué lo predicamos nosotros? Porque nosotros somos el mejor testimonio de que el reino está en la tierra. Porque vivimos de esa gracia. El mejor testimonio no lo pueden decir los ángeles, lo decimos los que hemos sido rescatados del imperio de las tinieblas y ahora estamos en el reino de Dios. Amén. Por eso, en lo que decías acá, hay muchas parábolas que hablan del reino. Y el Señor llenó el Nuevo Testamento mientras caminó en la tierra. Él estuvo enseñando sobre el hijo pródigo, una parábola, la parábola de los talentos, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la parábola de la red,
los tesoros nuevos y viejos. Y podíamos seguir porque después estábamos con Francisca y Francisca decía, ay, esto también. Y yo le dije, Fran, basta, si solo quiero una idea. Si cada uno buscan de esto se van a dar cuenta que él quiso enseñar sobre el reino, pero lo habló con parábola. Y tú ahí me dijiste, ¿qué es una parábola? Tú dinos, Alondra. Voy a leer acá un poquito de lo que escribimos acerca de una parábola. Y dice, es un relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral, en este caso espiritual, que se hace por medio de una comparación o una similitud. Las parábolas son cuentos de intención didáctica que se sustentan en una mirada sobre el mundo que resulta verosímil o real. Amén. A través de eso se extrae una verdad, se extrae un principio. Amén. Es una manera que el Señor utilizó, que es una figura literaria, ¿cierto? Que Él usó las parábolas de una manera en que no todos lo iban a entender, pero Él enseñó el reino por medio de parábolas. Y Él enseñó principios, que son verdades, algo que es ficticio, es como que inventa algo, pero en ese invento hay una verdad y hay una enseñanza que es aplicable. Y cuando tú las sabes extraer, cuando tú lees las parábolas y entiendes lo que está enseñando y tomas y extraes, porque esa verdad dentro de todo eso que es ficticio, ¿cierto? Cuando él habla, ¿cierto? Del buen samaritano que encuentra primero el sacerdote, ¿cierto? El levita, y después toma el samaritano, dice que hace la obra. Todos hoy se enfurecen porque eso no era verdad, pero lo que está diciendo es que voy a encontrar más fe en el mundo más que en Israel, ya entre aún los hombres que deberían tener la fe, y voy a encontrar el amor, voy a encontrar esto en ellos que ustedes. Hay más amor parece afuera que acá. Eso es lo que estaba diciendo, ¿cierto? Pero lo dejó de una manera en la cual yo tengo que aprender, ¿cierto? Yo tengo que extraer de ahí una verdad. Entonces lo que él enseñó en todas estas parábolas es que hay verdades profundas que yo tengo que aplicarlas en mi vida. Esas verdades son para traerlas, como dice acá, ¿cierto? Sustenta una enseñanza moral, dice, ¿cierto? Que sustenta y es una forma didáctica, es el maestro. Qué tremendo cuando yo estoy frente al maestro, estoy leyendo las escrituras, le digo, estoy frente al maestro y revélame las parábolas, ¿cierto? Ahí está él enseñando para que se apliquen en la vida real, en lo que hoy día tú eres. Tú puedes traer esas enseñanzas y aplicarlas. Y esas enseñanzas, está diciendo, son el reino. Ahí hay una verdad detrás de cada una de esas para que tú entiendas el reino y para que tú vivas el reino y participes en el reino. Amén. Qué tremendo es que se nos llegue a revelar realmente lo que es estar en el reino de los cielos, porque verdaderamente es una explosión interna, es un poder tremendo llegar a entender por qué estamos en el reino, pero a veces si no lo entendemos, si no se nos revela, vamos a vivir una vida en derrota, siendo que tenemos todo para hacer. Por eso dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y cuántos vivimos quizás muchas derrotas? Nuestra vida familiar, la vida matrimonial, la vida laboral, se vive en derrota y decimos, sí, soy cristiano, pero al final nadie quiere entrar en este reino porque no estamos mostrando lo tremendo que es estar en el reino de Dios y el poder que está dentro de nosotros, los que estamos en el reino. Sí, y creo que la próxima semana hablaremos de las pruebas para que podamos entender que quizás siempre hemos tenido tanto miedo y hoy estoy siendo probado, pero entenderemos que es más, vamos a decir, Señor, pruébame todavía más, porque cuando entiendes lo que significa, tú deseas que Dios te someta en esas, porque tú mismo necesitas, la prueba tiene que ver con promoción, pero resulta que si tú eres reprobado, obvio, no vas a ser promovido. Y si nosotros vemos una iglesia que vive mediocremente, yo pensaba mucho en, mientras he estado orando, el Señor me ha llevado mucho a ver la mentalidad de Israel cuando salió de Egipto. Tenía una promesa muy grande,
era tan grande que era casi increíble, o sea, no creíble. Pero ellos salieron, en un momento se abrieron la esperanza, vieron milagros porque Dios tenía que confirmarles esa fe, tenía que hacer que ellos pudieran ver que realmente Dios estaba ahí. Por eso ellos vieron las plagas, vieron el mar rojo abrirse, para decirle: hey, yo voy delante, soy yo el que les prometí, y si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero cuando iban en el desierto comenzaban a reclamar. A mí me produce mucha tristeza al ver la mediocridad humana, carnal, la carnalidad, el no llegar a abrazar la fe. Solamente 2 hombres pudieron entrar a esa tierra prometida. Solo 2 hombres de toda, si tú miras la cuenta, eran 6.000 que salieron, solamente hombres, sin contar niños y mujeres. 6.000. Y resulta que hoy día tú ves que cuando entran, solamente 2 de esa generación entraron. Los otros murieron, sus huesos estuvieron ahí, se secaron en el desierto. No, Dios no quiso, se molestó. Y Dios dijo: no van a entrar porque me cansaron, me tentaron. Si yo les dije lo único que tenían que hacer, pero ¿sabe? Ellos nunca dejaron Egipto. Ellos salieron, pero ellos querían volver a Egipto. Ellos pensaban que Egipto, soñaban con los olores de Egipto, con las verduras de Egipto. Wow, yo decía: Señor, ¿cuánta gente todavía? Mira, hace poco alguien me hablaba, es que hay cosas que todavía no las podemos dejar. Mejor quédate Egipto, ándate Egipto. No me dan ganas ni de hablar, porque me molesto. Y me molesto con una molestia santa, no esa molestia sino cómo no va a entender que lo que estás dejando, cuando tú dejas algo, es porque hay algo mejor al otro lado. Entonces, quiere decir que ni siquiera ves al otro lado. Eres tan ciego que no quieres dejar Egipto. No quieres dejar las cosas de Egipto porque no quieres despojarte y tomar lo nuevo. Lo nuevo es mejor, es mucho más grande. ¿Cómo si Egipto es lo podrido? ¿Y cómo querer todavía eso? Entonces a mí me duele en el corazón porque se van a morir en el desierto. No van a cruzar. Y eso es triste, no van a vivir, no van a experimentar. Va a ser gente que la gente lo va a ver y lo van a ver mediocre y siempre están llorando, que siempre es que Dios, es que ahora estoy pasando esto, es que ahora me fue mal con esto, y tú los ves siempre reclamando. Es gente que siempre anda al 3 y al 4, y esa gente es porque no está. La gente que está en el reino vive por situaciones, pero vamos a hablar la próxima semana de pruebas. Y entender que el reino de Dios no es por lo que yo tenga externamente. No es por la posición externa en la que esté, o por lo que tenga en mi bolsillo, o por cómo sea mi casa, o las cosas lindas, o la tremenda casa que pueda tener, porque compartíamos delante que cuando yo la conocí, y en su casa había muchas necesidades, y podía quizás decir económicas, pero no había ninguna otra necesidad porque tú ibas a buscar. Exacto, eso, porque había muchas, al ojo humano podían haber, pero yo le decía, era tan grande el manantial que había adentro, que yo la verdad que para mí estaban, pero no eran visibles, nunca fue como un problema, porque en realidad había un manantial que fluía ahí. ¿Sabes por qué no podías verla? Y mi casa era muy pobre, naturalmente, porque esta casa no era pobre. Y por eso, porque tú lograste ver la riqueza que había dentro, porque jamás pude ver pobreza. Jamás fui pobre desde el día en que el reino vino a mi vida. Yo no fui pobre, aunque andaba con mis zapatos rotos, nunca me consideré pobre. Y es lo que hablaba eso justamente en la mesa. ¿Por qué? Porque estábamos viendo sobre las clases sociales. Porque estábamos viendo que hoy día está muy fuerte y están hablando de la clase media. ¿Qué pasa con la clase media? No, todos los beneficios son para la clase baja. Y yo quiero decirle, quizás muchos de ustedes, hermanos que están ahí, ¿cuántos? Hoy día, ¿cuántos tienen la ficha? ¿Dónde estás calificado? ¿Cierto que fuerte cuando hablaba eso? ¿Estás calificado entre los pobres? ¡Oh, pobre! Entonces vas a tener los beneficios. Y la verdad es que nosotros estamos calificados, nuestra calificación es mayor que todos, así que no tenemos necesidad. Cuando tú miras, tú desprecias uno y dejas lo otro, pero nosotros aprovechemos. Yo le decía ahí, ¿te fijas que aquí viene el aprovechamiento?
¿Sabe cuánta gente va a querer sacar de la AFP que realmente no tiene necesidad? Yo le decía, hey, ¿tú correrías? ¿Te acuerdas? Bueno, yo estaba hablando porque la verdad es que estoy entendiendo que tenemos que vivir diferente. Yo le dije, sí, si dicen, ¿tú crees que voy a correr? Yo la verdad que tengo tan poco porque no, yo hago de alguna forma igual de claro, pero lo tengo de una manera, porque no estoy asegurando mi vejez. Yo tengo mi vejez asegurada con Dios. Yo no tengo que tener un ahorro y esperar qué va a pasar con tu vejez. No, que yo sé que tengo promesas, hasta en tus canas yo te soportaré. Mira, hasta me está aguantando ahora y me va a aguantar hasta el final. Entonces, cuando tú piensas en esto, tú te das cuenta que ¿qué pasa con el reino? ¿Qué pasa y quiero porque nos están quedando solo 10 minutos, me están diciendo. Entonces quiero terminar con esto antes de dar término total, porque quiero que podamos pensar, ¿qué pasa con esto? ¿En qué clase social perteneces? Y por eso es que dije, no, tenemos que entender esto. Y creo que a veces la iglesia se pone en una posición y los hermanos, no, nosotros estamos en la clase media, no, por el trabajo, por los sueldos. Y yo le dije, ¿sabes qué? En el reino de Dios no hay clases sociales. Tú me conociste y yo te dije, y ahí te empecé a hablar, tú me conociste pobre. ¿Y en qué clase crees tú? Claro, tú decías los Jardín del Bayers, porque para que ustedes sepan, Alondra era muy arribista. Entonces ella miraba a los que vivíamos en el otro sector, que estaba cerca de su casa. ¿Es así, cierto? Bueno, y ella los veía como muy bajos, eran los más pobres. Entonces, me arrepiento. Y decía que eran los del Jardín del Bayers, o sea, esos ahí eran, ¿cierto? Y yo vivía por ahí, en esa cerquita donde estaba en el límite del Jardín del Bayers. Y después inclusive le decían a ella, y ahora vaya al Jardín del Bayers, porque iba allá a buscar agua. Porque iba a buscar, iba a nutrirse. Y sí, era una casa pobre. Y de verdad, en comparación donde tú vivías, tú eres una mujer con profesión, tu madre tenía una posición diferente. Y claro, yo llegaba a la casa, un living diferente, todo era diferente. Y mi casa era pobre. Pero esta casa no era pobre. ¿Sabes por qué? Porque el reino ya estaba en mi casa. Yo tenía el reino, no tiene que ver con lo que tengo. Pero cuando más el reino se va haciendo, esto empieza a cambiar. Mientras más el reino, por eso busca el reino, todas las cosas te serán añadidas. ¿Tú crees que yo me apuré en ir a cambiar los muebles? Tú me conoces, tú de ahí me conociste. ¿Tú crees que era mi afán? ¿Qué era mi afán? La verdad que nunca fue una preocupación eso, y por eso yo que tenía tan fuerte pegada en lo material, y ahí en eso me fue rompiendo el pegarme el corazón a esas cosas y entender realmente qué es lo que era más valioso. Y cuando tú tienes claro el reino, tú ya no te sientes pobre. Entonces tú, aunque andes a pie, yo andaba con mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos. Y aunque andaba con mis zapatos rotos, yo nunca me sentí pobre. ¿Por qué? Porque en el reino tú eres rico. Yo estoy siendo probado. Yo debo ser probado en la pobreza y debo ser probado en la abundancia. Yo debo ser trabajado. Si soy fiel en lo poco, en lo mucho Dios me pondrá. Tan claro las parábolas. Y yo tengo que aprender a ser fiel en lo poco. Yo te dije, mira, el Señor me enseñó a dejar en un beneficio que el Estado, que de alguna manera el reino de este mundo me estaba dando. Cuando yo me separé y mis hijos no tenían para comer. Y entonces todo el juicio legal que había que hacer, y estaba la pensión alimenticia. Legalmente él tenía que dármela, pero no me la daba. Él se compraba vehículos, él cambió de vehículo, él se compraba casacas nuevas y mis hijos estaban teniendo necesidades. Yo no tenía, llevaba meses sin que me diera un peso. Entonces yo llego y me dicen, firme aquí la demanda y lo vamos a buscar y lo vamos a meter preso porque él va a tener que pagar. Y el Señor me dijo, vas a firmar. Si firmas vas a tener que pelear todos los años, cada mes, y vas a tener que enfrentarte continuamente a batallas, a esto, para que les dé, mendigarle a tus hijos. Y me dijo, ¿no me dejarías a mí hacerme cargo? Yo ese día tuve que dejar ese papel y salí llorando, porque era muy complicado, a mis hijos les faltaba. Y yo te dije, ¿sabes?
Quizás yo podía decir, era tan pobre y podía reclamar y era lo que merecía, es lo que necesitaba, era un derecho. Pero Dios me dijo, renuncia a esta ley y hay una ley mayor. Y yo te aseguro que a mis hijos nunca le faltó. Mis hijos terminaron en la universidad. Mis hijos nunca le faltó. Y yo tuve que llorar en el puente, en el río. Lloré media hora diciendo, Dios, tengo que creer en ti. Voy a creer que tú lo vas a hacer. No era fácil porque tenía que renunciar a lo que el mundo me ofrece para creer que Dios me lo va a dar. No había ninguna posibilidad. Dios, no lo veo. Pero Dios me dijo, ¿qué ley quieres? Hoy día yo te digo, tanta gente hoy día la iglesia está preocupada de los bonos, está preocupada de los beneficios, no sé de qué clase. Hoy día yo quiero que te hagas te respondas y te hago una pregunta. ¿De qué clase social crees que eres? De acuerdo a tus ingresos. Sí, en el reino hay gente que tiene menos y hay gente que tiene más, pero es porque Dios le prueba en la abundancia y te prueba en la escasez. Y Dios también a la gente que lo tiene ahí. No significa que Dios no le dice que eres rico, pero quiero saber, porque tu riqueza está en el cielo, porque tu posición está en el cielo. Tú allá tienes una herencia tremenda, pero aquí tú tienes que saber cómo manejas lo que Dios te ha entregado. Si tú aprendes a manejar y administrar lo que Dios te ha dado, entonces tú vas a ser fiel en lo poco, Dios te va a dar en lo mucho. Aquí en el reino no existe, hay gente que está siendo probada. Hay gente que el Padre nos tiene a todos bien. No es que el Padre tenga algunos. Aquí en el reino hay clases sociales. Hoy el hermano es rico, el hermano tiene mucho. Oye, este hermano, hey, mírame a mí. Yo sé de dónde vengo, pero yo no soy mejor que antes. Yo no estoy más rica y tengo un poco más que antes. Sigo siendo tan rica como cuando yo no tenía nada. ¿Por qué? Porque mi riqueza está en los cielos. Porque en mi herencia soy coheredera de Jesucristo. ¿Sabes? Yo ya soy dueña de parte del reino. Yo ya soy heredera con Cristo. Él vino a compartir su herencia. Soy riquísima. Entonces yo le decía, hey, nuestra clase es mayor que todas las que están en la tierra. Es más alta que todas. Tenemos al Dios que nos ha prometido, pero tenemos que ver cómo nos estamos viendo. A veces estamos en el reino, estamos tan preocupados y queremos sacar beneficios de allá o de allá. Tenemos que decir, Señor, yo le dije, hey, ¿por qué ir a buscarlo? Si Dios te está sustentando, deja que Dios te sustente, porque es una cosa o es la otra. Y Dios a mí me dijo, si quieres eso, déjalo. Está bien. Eso no era pecar, pero podía optar entre tomar lo que aquí en la tierra y las leyes de la tierra me ofrecen, o lo que me ofrecen las leyes del cielo. Las leyes del cielo dicen que Él va a hacer justicia, que Él no desampara a la mujer sola, que Él no desampara a la viuda. Entonces, al huérfano. Yo prefiero las leyes de Dios y opté por las leyes de Dios. Hoy día yo quiero decir esto porque sé que estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia está siendo separada del mundo. La iglesia va a ser separada del mundo. La iglesia tiene que salir a gobernar. La iglesia tiene que salir a reinar. La iglesia tiene que salir en la posición de reino. La iglesia tiene que salir a tomar la autoridad. La iglesia tiene que saber que no va a depender de ningún gobierno, del sistema de este mundo, que lo que quiere es que todos estemos mendigando y andemos desesperados, como a ver quién nos va a soltar. Yo le decía, es como si te ofrecieran la carne cruda y están diciendo quién va a correr. Te aseguro que van a correr no sé cuánto. Y no sé cuántos, le dije, aún dentro del reino van a correr, porque van a decir sí, pero no hablo de que no los tomes si te llegan, porque te llegaron, porque es parte, pero no porque tú sales corriendo a buscarlo. Entonces a veces estamos, no, eso no, yo pertenezco, ¿y qué pasa con nosotros? Y yo veo a veces que dentro de los mismos de la iglesia, la gente del reino está diciendo, hey, nosotros los de la clase media. Y yo digo, pero hey, entonces, ¿dónde está ahí? Parece que tu mente, tu posición está en la tierra, pero de repente estás en el cielo. ¿Para dónde vas? Hoy día yo quiero decir, y quiero hablar de esto, porque me ha preocupado al ver lo que está sucediendo en la televisión. Me ha preocupado al ver qué está pasando con la iglesia y cómo tú estás viendo. Estás preocupado
¿Cómo vas a vivir? ¿Qué beneficios? ¿Estás considerándote en clases sociales? ¿Estás considerando que el gobierno está pensando en tu clase social? No pertenecemos a este mundo. Nosotros teníamos otras citas donde dice que aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino que es superior y este reino nunca nos va a desamparar. Este reino no está pensando en clases sociales. Dios va a bendecir a sus hijos. Dios va a darle, nunca nos va a faltar. Su reino es para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros dejamos de pensar y renunciamos a las clases sociales, dejamos de sentirnos pobres, dejamos de sentirnos clase media. Yo no pertenezco a ninguna clase de la tierra, yo pertenezco a la mejor clase que es la del reino. Yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decírselo y no porque estoy viendo, yo le decía, yo no sé si yo me meto en la ficha, no sé en qué lugar estaría, porque seguramente van a ver que no tengo, que cómo me manejo. Pero le dije, es que, yo sé que Dios a mí me ha y me va a bendecir y me ha bendecido siempre. Entonces, no dejo que el reino, no dejo que el mundo me absorba. Yo vivo de Dios. Y nosotros vivimos de Dios, de sus promesas que son abundantes. Si tú has considerado que perteneces y te sientes que el mundo te está oprimiendo y sientes que porque hay injusticia y sientes que tú estás en un trabajo y que el trabajo te cortaron y que pobrecito, yo te digo, tú eres del reino. Nadie te cortó. Dios te está pasando por un proceso donde ahí donde tú estás, tú vas a ver mayor la gloria de Dios. Vas a ver que no es el trabajo el que te da, sino que es Dios. Ahí vas a ver que tú no estás trabajando por el dinero, que tú vives de Dios. Por eso es que no te preocupes, vive en el reino, practica el reino. Y es por eso, es que dice estas dos citas, quiero terminar con esto, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. El mundo, el sistema de Satanás, no estamos nosotros. Todo lo que está moviéndose por el COVID, todo lo que está moviéndose por esta pandemia y todo lo que está trabajando para manejar y que la gente se separe en clases sociales, se siente inferior, se siente clase media. Ahora la clase media, pobrecita, porque es la que menos toca. Y todo esto, ¿sabes qué? Gracias al Señor que somos del reino. Gracias al Señor que ya no pertenecemos a una clase social. Y si tú estás ahí y tienes el sueldo más bajo que el mínimo, tú no te preocupes porque Dios prueba desde lo poco. Eso te decía, yo sé lo que es tener monedas y saber que era una mujer rica. Pero esas monedas no decían que era pobre. Esas monedas no me decían que yo era miserable. Esas monedas me decían que Dios me estaba probando. Y que yo tenía que tener claro dónde pertenecía. A mí no me dice lo que tengo en las carteras, lo que tengo de posiciones, a quién pertenezco. Yo pertenezco a Dios. Y esto quiero que pueda, iglesia, rompe, sal del mundo y entra en el reino. Declara que tú eres rico con toda bendición espiritual. Declara que tú no perteneces a este mundo. Declara para que las bendiciones, para que lo que Dios tiene para ti, el mundo corra, al mundo le ofrezcan y el mundo se va a ir vendiendo. El mundo va a correr desesperado. Pero yo te digo, nosotros viviremos de Dios porque Dios es suficiente. En su reino las economías son estables, gloriosas, grandiosas, pero hay que aprender a vivir de ellas. Amén. También dice en Hechos capítulo 1:1, y quiero terminar. El primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer el día en que recibió desde arriba para haber dado el mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí quiero dar este énfasis. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. 40, yo le dije cuarentena. 40 días
Dios nos tiene en un tiempo de cuarentena y Dios estuvo 40 días encerrado. No dice la Escritura en ninguna parte lo que habló con ellos, pero dice lo siguiente: 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Les tomó 40 días después de haber resucitado. Se sentó y empezó a decirle, no, ya no se escribió más de lo que él dijo, pero estos discípulos entendieron el reino. Desde ese día, después de esos 40 días salieron. No hubo nadie que los pudiera hacer retroceder. No hubo miedo, hubo victoria, nada los detuvo. No era problema de dinero, porque dice que ellos sabían, no tengo plata ni oro, le dijo, pero lo que tengo te doy. O sea, le puedo decir, soy re pobre. No, le dijo, soy rico. Tengo el reino de los cielos, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos aprendieron el reino. Hoy yo quiero decirte, Dios te tiene en la casa, pero Dios quiere que nosotros salgamos de ahí como mujeres, como hombres, como jóvenes del reino, y que no vivamos para este mundo, que no estemos atrapados a este mundo, sino vivamos del reino de los cielos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos entregado esta palabra. He podido sentir a tu Espíritu Santo, Señor, como una explosión que viene, Señor, con denuedo, Señor, y quieres aclararnos, quieres que podamos entender, quieres que en este tiempo de cuarentena, Señor, realmente nos saquemos toda esta estructura del mundo, Señor, que el diablo vino, Señor, a plantar y separa y hace clases, y el mundo está viviendo en estas situaciones, se sienten de acuerdo a sus clases, en qué posición están y qué necesidades y quién los ayuda, se sienten más desamparados, vulnerables. Señor, nosotros somos tuyos, no somos vulnerables. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Haz que rompamos, Señor, con toda esta estructura del mundo y realmente el reino se nos revele y podamos insertarnos como ya estamos. Si no, vivamos el reino y veremos todo lo que tu reino trae, Señor. Yo oro por cada uno de aquellos que han traído, Señor, estructuras del mundo. Se sienten pobres, se sienten, Señor, porque no tienen lo que otros tienen. Señor, nosotros somos ricos. Él dice tu palabra, el pobre diga, rico soy. Señor, no tenemos, Señor, no, aunque no vemos hoy día, pero tenemos una herencia, Señor, aleluya, grandiosa. Nosotros somos dueños, aleluya, juntamente con Cristo, coherederos con Él. Señor, ¿cómo creer que somos pobres? Pero aquí en la tierra viviremos conforme a lo que tú, Señor, en tu misericordia nos enseñas. Porque aún en la pobreza, Señor, decimos que somos ricos, porque no es esta condición que nos dice quiénes somos. Somos tus hijos. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quiebro todo molde del diablo y establezco tu reino en cada uno. Amén y amén. Gloria a Dios.